Hola queridos estudiantes, espero de todo corazón que se encuentren bien. La clase del día de hoy vamos a ver el camino de la transición a la democracia en Chile. Esto es para tercero medio en el optativo de religión. Mi correo, chiquillos, para cualquier duda es profesora.gallilloscorona@gmail.com. El objetivo de la clase del día de hoy es analizar apoyándose en diversas fuentes sobre los factores que inciden en el fin de la dictadura militar y los procesos que dan inicio a la transición a la democracia durante la década de 1980. Entonces, muchachos, ¿qué significa la palabra transición? Para muchas personas, transición es un estado donde algo pasa a cambiar, es el proceso, ¿ya? En este caso la definición dice paso o cambio de un estado, modo de ser, etcétera, a otro. Es un estado intermedio entre uno más antiguo y otro que se llega en un cambio. En este caso, transición política puede ser entonces desde el momento que se da el término del régimen militar hasta el momento que un nuevo gobierno electo por democracia participativa asume el poder, ¿ya? Como hemos visto, chiquillos, siempre tienen complejidades con respecto a cómo poner en qué fecha o en qué hecho inicia, ¿no es cierto?, un periodo en la historia, sobre todo en la historia reciente, ¿ya? Por tanto, le invito a leer las siguientes fuentes que nos demuestran un poquito lo que estamos hablando, ¿ya? Sobre el proceso, ¿no es cierto?, de la transición. Él es Enrique Cañas en El proceso político de Chile, 1973 a 1990, un extracto de la página 264. El término transición debe entenderse como el término que da cuenta de las limitaciones que tuvieron para lograr un éxito completo quienes buscaron la apuesta democrática. De haber sido así, cuando a un conductor autoritario se le desaloja del poder como consecuencia de acciones militares o de la configuración de un cuadro de ingobernabilidad, el resultado de la actividad da resultado de la actividad de fuertes movimientos sociales. Lo que viene a continuación es un régimen político alternativo, que puede ser más o menos democrático según los proyectos y la voluntad de los antiguos opositores. O sea, ¿qué nos está diciendo el señor? Eventualmente esta transición política en Chile, ¿qué es lo que ocurrió? Desde diversas manifestaciones la gente, por la crisis económica que surge en el 80, muchas personas empiezan a manifestarse, entonces se cuelgan de eso para poder decirle chao al régimen, ¿ya? En Chile, si bien lo que pasó es que la sociedad se manifestó en contra de la permanencia de Pinochet en el poder, a través del plebiscito del año 1988, fijado ya en la Constitución como parte del itinerario del régimen militar, la retirada del régimen, así como otros en clave de esta Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Si bien había gente que ya estaba como aburrida, ¿no es cierto?, del régimen de Pinochet, sabían que la Constitución decía que el 88 tenía que haber un plebiscito, ¿ya? Entonces, eventualmente la gente así como ya que estaba esperando. Muchas personas de todos los ámbitos, tanto Fuerzas Armadas, algunos de derecha y políticos de centro, así como también movimientos sociales, hicieron de la transición un proceso que se puede definir en una frase que Elwin usó muchas veces durante su mandato: en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Las personas empezaron ya a pedir, ¿no es cierto?, y a reclamar sus derechos civiles, en este caso la participación política. Y esto fue un proceso, ¿ya? De esta manera, básicamente, entenderemos transición como el periodo en el cual se trabaja con la finalidad de alcanzar un sistema verdaderamente democrático. Y al respecto, existen tres visiones sobre Vamos a ver. Tenemos la versión de la derecha política, fundamentalmente el partido UDI, y algunas facciones de las Fuerzas Armadas. Estas dicen que el inicio de la transición a la democracia se inicia con la promulgación de la Constitución de 1980 y terminó con el cambio de mando en 1990. O sea, para la derecha
el hecho de que la gente haya ido a votar en el plebiscito para aprobar la Constitución de 1980, eso es el indicio que se da que las personas estamos en el proceso de transición a la democracia. El centro, fundamentalmente la DC, la democracia cristiana, señalan que es un proceso que empezó con el cambio de mando en 1990 y terminó con el fin de gobierno de Elwin el año 94. Patricio Elwin, el primer presidente de la democracia, de la transición a la democracia. Algunos sectores señalan que con el fin de gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no es cierto?, el año 2000. E incluso algunos otros dicen que con el fin del periodo de Ricardo Lagos, el presidente posterior, ya que él hace una reformulación de la Constitución, ya sacando todos los enclaves, por ejemplo, los senadores vitalicios, ya, y ese tipo de cosas. En cambio tenemos a la izquierda, ya, que señala que el proceso empieza en 1990 y aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque no se han resuelto temas como la desigualdad social creada bajo el sistema económico neoliberal instalado en el régimen militar, las violaciones a los derechos humanos o elementos que hacen que la Constitución de 1980 y el Congreso sean autoritarios. Un sistema binominal, senadores designados, altos quórum por las reformas constitucionales, etc. Ya desde el año antepasado, chiquillos, se quiere cambiar el sistema binominal, que ya vamos a conocer también en qué se trata, pero es un sistema de aceptación de voto popular a través de listas, ya, y que la verdad no es para nada democrático. Senadores designados, es decir, aquellos que el presidente designaba a los senadores y sus cargos eran vitalicios, por ejemplo, ya, en cambio ahora no. Altos quórum para la reforma constitucional, es decir, que tenían que estar todas las cámaras, la cámara alta y la cámara baja para poder votar, y ellos no iban, y así una serie de avisos. Entonces han escuchado el tema en síntesis, desde las versiones derecha, centro, izquierda. La constitución política entonces para la derecha es el inicio, en 1980, el inicio de la transición. El centro dice que cuando Elwin recibió el mando desde Pinochet, ¿ya? Y la izquierda, bueno, que la alegría nunca llegó, ya que todavía hay desigualdades, y eso lo pudimos ver, que la gente siente un malestar con respecto a eso, y el ejemplo más claro es el tema del estallido social. La gente ya, ¿no es cierto?, quiere una reforma a esta constitución, por eso el tema del apruebo y el rechazo, ¿ya? Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre estas visiones de los distintos grupos políticos en Chile? ¿Cuál de ellos tendrá la razón? ¿Estará mal? ¿Estará bien? Piénsenla un poquito, reflexionen sobre eso. Ya. La actividad que yo les di, chiquillos, esta vez para la evaluación formativa, trata de dos fuentes de lectura, ¿ya?, hacia la transición a la democracia. Uno es el extracto del Manifiesto Democrático y el otro es el extracto del Acuerdo Nacional. Ambos son documentos que elaboraron personas civiles, políticos, para poder darle baja al régimen militar, ¿ya? Entonces, estos diferentes personas se juntan y les voy a explicar, contextualizar, en este caso, lo que fue la Alianza Democrática y el documento que se llamó el Manifiesto Democrático, ¿ya? Esto fue el año 83, ¿ya? La apertura que se había dado de parte de las autoridades civiles del régimen militar durante la etapa de las grandes protestas civiles generadas por la grave crisis económicas que vivía el país entre el año 82 y el 84 en contra del régimen, generaron un primer acercamiento entre la derecha, que pensaba que el régimen militar se extendía ya por demasiado tiempo, ya que había otra derecha que concordaba plenamente con la forma de actuar y de gobernar que tenía el régimen militar. Entonces, ¿qué pasó? Un sector de la derecha, ¿no es cierto?, ya dice, ya, pues, Pinochet ha estado mucho tiempo ya, así que hay que empezar a hacer algo y todo. Entonces, y la oposición al régimen. De esta manera se forma la primera organización política destinada a terminar con el régimen militar por una vía de presión política, aprovechando la reciente movilización social. Se denominó Alianza Democrática, AD,
integrada por la Democracia Cristiana, Partido Socialista y otros partidos de izquierda fundamentalmente que habían sido proscritos, o sea, eliminados por el régimen militar en años anteriores, los cuales, debido a la gravedad de la situación económica y aprovechando el descontento social manifestado en las protestas, elaboraron un documento titulado el Manifiesto Democrático, el cual debes analizar en tu guía de estudio. Entonces, yo en la guía solamente te puse la fuente del extracto del Manifiesto Democrático, pero aquí te estoy dando la contextualización. O sea, que grupos, ¿no es cierto?, de distintos partidos políticos se juntaron y realizaron, ¿no es cierto?, este manifiesto democrático. ¿Ya? Miren ahí, tenemos uno de los líderes, tenemos a un Ricardo Lagos. Ricardo Lagos en este proceso, futuro presidente de Chile. Él se ve bastante, ¿no es cierto?, con esta causa de sacar a Pinochet del poder. ¿Ya? Luego tenemos el Acuerdo Nacional. Lo mismo, pero años después. Una vez que fracasó el primer intento organizado de la oposición por buscar la retirada del régimen militar, parecía que el entendimiento entre los grupos y partidos se acababa. En 1985 nace un intento por terminar con el régimen militar y lograr un consenso cívico-militar. Para esta salida, bajo el alero de la Iglesia representada por el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y 3 asesores de la alta connotación pública y de su propia confianza, como eran Sergio Molina, José Luis Zavala y Fernando Lenis. El resultado de esta iniciativa fue un acuerdo nacional, en el que participaron tantos políticos opositores de centro e izquierda como también algunos políticos de derecha. Cabe destacar que el Partido Comunista no se hizo presente en este acuerdo, ya que años antes había señalado que cualquier forma de lucha contra la dictadura era válida, por lo cual había propiciado el enfrentamiento armado en contra del régimen militar, el cual lograba a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, sectores de la derecha, de izquierda y de centro trataron de irse por las buenas con un consenso entre los civiles y los militares para que Pinochet dejara el cargo. No así el Partido Comunista, ya que a través de la lucha armada, ¿no es cierto?, a través de la agrupación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, querían sacarlo también por la fuerza. O sea, a la fuerza hay que combatirla con la fuerza, finalmente. ¿Ya? Bueno, finalmente este acuerdo fue totalmente descartado por Pinochet. O sea, era obvio. Y el 24 de diciembre de 1985, a pesar de los intentos del arzobispo Fresno, no hubo cabida. Sin embargo, de ahí en adelante se seguiría el itinerario del régimen militar, donde tenía que dar asilo al plebiscito de 1988, ¿no es cierto? Y de triunfar el no, se daría cambio al mando a 1990, cosa que así ocurrió, como ya lo estudiamos en la unidad 0. Entonces, bueno, este es un panfleto del Acuerdo Nacional, que dice: el Acuerdo Nacional es el fin del general. Chile exige democracia. ¿Ya? Entonces, la actividad en sí. Debemos leer las fuentes, ¿no es cierto? Yo les di el contexto de las fuentes, ¿ya? Y ustedes tienen que leer la guía y ante cualquier duda pueden escribirme al correo, ¿ya? Nos vemos, chiquillos.